Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque ahora, en el tiempo de la gracia, en el tiempo que tú y yo estamos viviendo, el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y el Espíritu, que es el Señor, con la gloria del Señor y su palabra, nos está transformando. Espero que ya estés teniendo un día bendecido. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, que son sobreabundantes, antes de que tú abrieras los ojos, ya estaban preparadas para ti, como cuando tú vas y buscas algo que comer y te sorprende tu esposa, alguno de tus hijos, con un platillo en la mesa. Así Dios, en este buen día, antes de que tú y yo abriéramos los ojos, sus misericordias, que son muchas y son nuevas cada mañana, ya están preparadas, dispuestas para ti y para mí. Y no solamente las misericordias de Dios, sino la sobreabundante gracia, el Espíritu Santo, las cosas que Dios ha proveído, el aceite y el vino para nuestra buena provisión día con día, mientras tú y yo, hermano y hermana, avanzamos en este peregrinar hacia nuestra morada eterna, la patria celestial. Es un gozo estar nuevamente contigo en la escuela del Espíritu Santo, en el aula, en la clase, donde recuérdate que en esta jornada, en este peregrinar, el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, Él es el que nos está enseñando, recordando, hablando, nos está instruyendo, nos está enseñando, nos está ayudando a entender, a comprender. Creo que estamos en un tiempo muy peligroso. ¿Por qué? Por la boca del Señor Jesús cuando lo habló en Mateo capítulo 24. En el último tiempo, una de las señales del último tiempo es que se levantarían muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos cristos, pero asimismo, el Espíritu Santo desplegaría su manifestación sobre aquellos que somos su pueblo, su linaje, su nación santa, su real sacerdocio, ese pueblo adquirido que Él escogió, que Él apartó, que Él tomó para su gloria y su alabanza. Para mí es como siempre un privilegio, es un gozo, es un deleite estar juntamente contigo. Hermano y hermana, que te has dispuesto a sintonizar este tiempo de refrigerio para tu alma y para tu espíritu. Así dice el Señor. Una palabra de bendición, una palabra que te exhorta, una palabra que te consuela, una palabra que te edifica de parte de Dios. Es muchas veces lo único que necesitamos. Y de la misma manera como tú estás siendo instruido, enseñado, ajustado, acomodado por el Espíritu, mi alma es igual que la tuya. Como dijo aquel siervo, el fariseo se presentó delante de Dios con sus buenas obras, sus trapos de inmundicia, sus trapos, como dice el libro de Isaías, como sucios, como la menstruación de la mujer, trapos inmundos, delante de Dios, diciéndole: te doy gracias porque yo. Pero aquel siervo, que no tenía muchas palabras que hablar, se presentó delante del Dios de dioses, del trono de la gracia y la misericordia, diciendo una sola frase: sé propicio a mi pecador. ¿Qué es propicio? Es
Es como decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo lo único que sé es que te necesito. Necesito tu ayuda. Si tus ojos de misericordia, si tu sobreabundante gracia, si tus buenas dádivas, tu compasión, tu fidelidad, tu amor eterno, tu benevolencia, tu clemencia, tu benignidad, hoy se manifiestan sobre mi vida, eso es lo único que yo necesito para poder avanzar, para poder seguir sirviéndote, para poder seguir haciendo lo que tú me mandaste hacer. ¿Cómo te presentarás tú delante de Dios en este día? Y mañana, y pasado, y todos los días por delante, hermano y hermana. Como el fariseo, con trapos de inmundicia, con justicias propias, o como el publicano, como el pecador. Sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Aunque la palabra del Señor ahora dice que nosotros, por el sacrificio de Cristo, por los beneficios y los méritos que ahí se nos fueron otorgados y recibimos de parte del Padre, dice que somos justos, hemos sido justificados por la fe. El don de Dios que se nos ha dado porque hemos creído que en el sacrificio de Cristo está toda nuestra buena provisión. ¿Cómo nos presentaremos? ¿Con un corazón humilde? ¿Con un corazón sencillo? Diciéndole, Señor, hoy en este día solamente sé una cosa, que si toda tu bondad, toda tu provisión hoy se manifiesta en mi vida, podré avanzar hacia la meta del supremo llamamiento. Tú y yo, sábado y domingo, podemos descansar del arduo trabajo de la semana de lunes a viernes. Pero ¿sabes? Nuestro espíritu y nuestra alma nunca deben de descansar. Siempre debe de haber ese deseo, ese anhelo, esa llama encendida de buscarle, de anhelarle, de tener una experiencia hoy en este día, a cada momento, a cada segundo, a cada paso de tu caminar, de tu sentar o de tu acostar, que todo tu ser interior, como dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, que la palabra de Dios abunde, sobreabunde en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces en tu peregrinar de este día te vas a encontrar con cosas, hermano y hermana, que quizás te van a querer robar la paz, te van a querer robar el gozo, te van a querer afanar. Pero para eso es la palabra del Señor. Pero debe de habitar, debe de morar de una manera sobreabundante en nuestro corazón. ¿Para qué? Para echarle mano en el tiempo preciso que la necesitemos. Y continuamos en este día con Mateo capítulo 12. Recuérdate que la última vez de la clase estuvimos hablando cómo el Señor Jesús reprendía a los fariseos, a los saduceos, a los maestros, a los encargados de instruir a su pueblo de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque habían implantado, se movían más, se guiaban más por los ritos y las tradiciones que por el verdadero significado de la palabra de Dios que habían recibido por medio de su siervo Moisés. Y antes de entrar en la clase de este buen día, quiero darte una palabra de Dios, porque este tiempo de refrigerio se llama Así dice el Señor. Y tengo una excelente noticia para ti. Tú que ya lo sabes, es un excelente recordatorio para tu alma y para mi alma. Juan capítulo 15, por boca del maestro de maestros, del profeta de profetas, del Señor de señores, del Dios de dioses, que esta palabra
se arraigue en tu corazón. Porque así como están sucediendo y se están cumpliendo y se está levantando todo lo que aquí estaba profetizado para este tiempo, Dios también por su Espíritu Santo, no un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que te guiará a toda justicia y a toda verdad. Cuando identifiquemos las cosas de Dios, terminemos de identificarlas exactamente como el nombre se le ha sido otorgado de parte de Dios. Para eso es este libro, para eso son estas cartas, para eso es este manual, para tu vida y para mi vida, para recordarlo, para vivirlo, para entenderlo y conocerlo por medio del Espíritu Santo. No un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Muchas personas cuando hablan y comparten que Dios, que el Espíritu les habló, sus palabras y sus acciones no van acorde con la declaración de nuestro Señor Jesús, lo que Él habló. El Señor Jesús en Juan 14, 15 y 16, Él dio las características específicas del Consolador. Y la palabra de Dios para tu vida y para mi vida, antes de entrar a la lección, a la clase, es así dice el Señor. Juan capítulo 15, versículo del 1 en adelante. El Señor Jesús dijo: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me voy, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo pediré al Padre y Él los enviará a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, por cuanto no han creído. El pecado de muchos consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá por quien gobierna este mundo. Ya ha sido juzgado. Pero la palabra de Dios para este día, así dice el Señor, es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, dijo el Señor, les enviaré al Consolador, al abogado defensor, al Espíritu Santo, el regalo del Padre, el que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Hemos venido examinando la palabra, la escritura, revisando las enseñanzas, las instrucciones, las normas, la doctrina del Maestro de Maestros, para que el Espíritu, para que la palabra quite de nosotros aquellas cosas que mal oímos, que mal entendimos, o que quizá no comprendimos correctamente. Aquellos clavos que se nos fueron puestos, como dice su palabra en Eclesiastés, que las palabras, las enseñanzas de un maestro son como clavos bien clavados. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo y su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma la palabra, que es como martillo, y no solo quebranta la roca, la dura cerviz,
Pero usted ha mirado que el martillo es un instrumento dual. Sirve para dos cosas. Sirve para quitar los clavos y para clavar el clavo. Y en este día el Espíritu Santo quiere quitar de tu corazón y de mi corazón. Recuérdate que tu corazón y mi corazón no es la máquina que trabaja con la sangre, las válvulas, las venas. Es nuestra mente. Ese es nuestro corazón. Y en este día yo estoy convencida de que el Espíritu Santo con su palabra como martillo. Eso lo dice nuestro hermano Jeremías por declaración de Dios. Así dice el Señor, mi palabra será como martillo que quebranta la piedra, que desmenuza. Y la palabra de Dios para tu vida y para mi vida en este día es que el Espíritu quiere quitar aquellas cosas que fueron puestas como un rito y una tradición que no tienen nada que ver con la verdad. Alguien dijo por ahí que si una mentira se repite 100 veces, termina asentándose como una verdad. Y recuérdate lo que hablábamos la clase anterior acerca de un rito. Rito es un mito, es una enseñanza, es una norma, pero mito es algo que no es real, es imaginario, es ilusorio, no existe, es una fábula. Pero para que un rito llegue a ser una tradición tienen que pasar tiempo y mucho tiempo. Y así es una mentira. Cuando una mentira se repite más de 100 veces, llega a establecerse como si fuera una verdad. Por eso, como te dejaba la semana anterior con Primera de Pedro, la palabra profética más segura, la cual hemos oído de los profetas, nuestros antepasados, es el escrito está, con el rema del Espíritu Santo, el abogado defensor, el consolador. Muchos dicen un espíritu y un Señor y un Dios, pero recuérdate lo que dijo nuestro hermano Pablo. Hay muchos dioses, muchos señores, muchos espíritus que hablan y te pueden dar un mensaje, pero el mensaje que tú recibas de el Espíritu Santo, del Señor de señores, que su nombre es Jesús, del Dios de dioses, el Padre de misericordias, tiene que ir acorde con su palabra. Por eso dijo Pablo, hay muchos dioses, muchos señores, muchos espíritus, pero para nosotros hay un solo Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Esa es la palabra de Dios para tu vida y para mi vida en este día. Y cuando estoy examinando la palabra del Señor para mi beneficio y para poder compartir la lección contigo, Mateo capítulo 12, me doy cuenta que tan importante, que tan necesario es esa comunión, esa relación, ese dejar que el Espíritu venga con la palabra, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios es más poderosa. Es como la espada de doble filo que penetra. Antes de yo hablarla, la palabra va a venir a penetrar. Antes de yo usar la espada del Espíritu para derribar enemigos, adversarios, como habla Efesios capítulo 6, cuando dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para resistir. ¿Qué es resistir? Resistir es mantenerte firme, sin moverte.
Y en la armadura está la espada del Espíritu. La espada del Espíritu que va a atacar, va a derribar, va a destruir al enemigo. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Pero si tú no examinas el legado, la escritura, no lees, ¿cómo vas a defenderte? ¿Cómo vas a permanecer? ¿Cómo te vas a mantener ante las acechanzas de las tinieblas? ¿Cómo vas a apagar los dardos encendidos del enemigo con el escudo de la fe si todavía no has arraigado en tu corazón, hermano y hermana, la confianza en Dios de que nada te faltaría? Que si Él tiene el cuidado de los lirios, lo tiene de ti. Si Él tiene el cuidado de los pájaros, lo tiene de ti. Si Él tiene el cuidado de su creación, ¿cuánto más tú y yo que valemos la preciosa sangre de Cristo? Si esa verdad, si esas promesas todavía no se arraigan en tu corazón después de todos los años y todas las décadas que tienes hablando, creyendo que conoces a Dios y no lo conoces, ¿cómo vas a permanecer? ¿Cómo vas a vencer? Necesitamos estar en un estadio sobrio. Cuando un hombre, una mujer va a la guerra, va a un ataque, tiene que estar en un estado sobrio. Y lo habla nuestro hermano Pedro. Me recuerdo el primer mensaje que el Señor me dio cuando inauguramos, cuando abrimos. Así dice el Señor. La importancia, la necesidad del Espíritu Santo, del aceite en nuestra lámpara, de la lámpara que es la palabra. Y nuestro hermano Pedro nos enseña, nos dice cómo podemos vivir caminando en este peregrinar. Porque la palabra hace dos cosas. La palabra trabaja, procesa en mi ser, y la palabra me habilita para hacer, para cumplir la voluntad de Dios. Hablaba con una mujer ayer y le decía que el evangelio es sencillo. El evangelio es simplemente obedecer. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Haces conforme la instrucción que Dios te da o no la haces? En Dios no hay términos medios. ¿Lo crees o no lo crees? Ella me decía, sí, pero es que es muy difícil, y estábamos hablando y le decía yo que el evangelio es sencillo. Primero, yo tengo que morir a mi yo, a mis deseos, a mis anhelos, a mis intereses. Como hija de Dios, como sierva de Dios, como embajadora de Dios. Ahora yo soy, por eso decía Pablo, esclavo, prisionero de Jesucristo, por amor y voluntariamente. Cuando tú mueres a ti, cuando tú mueres a tus deseos, cuando tú mueres a tus intereses, a tus sueños, y vives por aquel que te ama, aquel que te compró, lo único que te interesa es una sola cosa: agradarlo y hacer su voluntad. Y cuando Dios me está hablando todos estos días para venir hoy en este día y traerte la noticia de Juan capítulo 15, yo me voy, pero no te dejaré sola. Te enviaré al abogado defensor, al consolador, a otro igual a mí, pero con un beneficio extraordinario. Morará dentro de vosotros y estará con vosotros. Cuando yo estoy en todos estos días en un proceso de mi vida donde yo quiero alcanzar la perfecta voluntad de Dios, agradarlo, hacerlo, pero en ese proceso Dios está limpiándome, purificándome, quitándome cosas que no son malas, pero conforme te vas acercando al camino angosto, a la puerta estrecha, te tienes que ir despojando como el atleta. El atleta se disciplina.
El atleta se quita todo lo que le produce peso para correr una carrera ligera. Y eso lo dice Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso de pecado. Muchas veces pensamos que el pecado es solamente lo que hacemos. No, no te equivoques, hermano y hermana. Los pecados también son los que pensamos hacia otros. Los pecados también son los que intencionamos. ¿Has examinado tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Yo te lo digo por mí. Dios me ha bendecido con esta hermana. Es una hermana, la que te contaba que estaba hablando con ella ayer. Es una mujer que se apartó de los caminos del Señor. Y quiero honrarla en este día. Su nombre es Sandy. Es una mujer que se apartó, conoció del Señor, se apartó. Y al tiempo Dios vuelve con sus lazos de amor y misericordia a arrastrarla, a traerla hacia Él. Y cuando veo a sus hijos y la veo a ella, en ella a veces hay una aflicción en su corazón. El pesar de que ella no le enseñó, no instruyó a sus hijos en conocer a Dios o en saber de Dios. Y a veces yo le digo, no te culpes, no te sientas culpable ni te sientas mal. Ahora lo único que te queda es esperar en la fidelidad y en la misericordia de Dios, de que tú y tu casa serán salvos. Ella me dice, pero es que yo no sé cómo, Laura, es que eso es lo bueno, que tú no sabes cómo y a ti te parece imposible que tus dos hijas y que tu hijo vengan un día a conocer a Dios y a servirle, porque ella tiene un hermano que toda su familia, todos sus hijos, toda su esposa están metidos de lleno en el evangelio. Sirven a Dios, el pastor y sus hijos misioneros. Y a veces en su corazón surge esa tristeza. Y le digo, ¿sabes? No te sientas culpable. Aquí lo único que te queda es esperar y confiar en Dios. Y hay algo que me llama la atención de ella y admiro de ella. Y cuando Dios me recuerda lo que ella hace con Dios, yo lo puedo ver reflejado en sus hijos. Es una mujer que vuelve como una niña a querer otra vez dar sus pasitos como un bebé en el evangelio. Y hay algo que yo sé que ella hace. Y ella me lo ha compartido, pero yo lo veo en su recámara. Es una mujer que ora y que intercede, que todas las mañanas dobla sus rodillas en un cojín por sus hijos, anhelando, clamando, pidiéndole a Dios que se revele a sus hijos. Que Dios rodee a sus hijos con personas que le conocen para que puedan ellos ser bendición para ellos. Y eso, ella no conoce muchas cosas que quizá tú y yo conocemos. Pero una cosa sigue haciendo día con día. Aunque no mire o aunque mire las cosas bien, ella sigue doblando sus rodillas, solamente pidiéndole al Señor que se revele a sus hijos. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y el Señor Jesús lo dijo. No necesitas saber mucho ser un teólogo. El Señor Jesús dijo, ten una actitud de niño y se te revelarán cosas del reino de los cielos. Por eso la importancia, la necesidad de la relación y de la comunión y de la vivencia, no solamente el conocimiento, de la relación y la vivencia de la mano del Espíritu Santo, del Consolador, del abogado defensor, del Maestro, del que te guía a toda verdad y a toda justicia.
Y cuando estoy leyendo Mateo capítulo 12, avanzamos y veo dos cosas. La necesidad que tenemos de que su verdad, su convicción se arraigue en nuestro corazón. Porque para poder hacer la voluntad de Dios y servirle a Dios, lo necesitamos. Si el Señor Jesús no hubiera estado convencido de lo que el Padre le mandó a hacer y el Espíritu Santo lo guiaba día con día, cuando Él sufre los ataques de los religiosos, dice que Él está en el templo y hay un hombre que necesitaba una sanidad. Los religiosos inmediatamente dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, que los fariseos, los religiosos, entre paréntesis, los perversos y los malvados. Porque recuérdate lo que te compartí el otro día. Debajo de la vestidura del religioso habita la maldad y la iniquidad, la dureza, la severidad de corazón. Los religiosos, cuando el Señor Jesús caminaba, enseñaba o se presentaba en las sinagogas, en la mente de ellos, en el corazón de ellos, había un solo pensamiento, había una sola intención: matar y deshacerse del Señor Jesús. Y cuando Él está en la sinagoga y mira la necesidad, sana al hombre, inmediatamente ellos vienen a querer atacarlo con una palabra, para querer atraparlo. ¿Es lícito sanar el sábado? Y Él les dice: si una de sus ovejas, si un animal de ustedes cae en un pozo o necesita ayuda, ¿no le extenderán la mano? Qué terrible que en la mente del fariseo, del religioso, un animal, una cosa material, tiene más valor que una alma. ¿Cómo está tu corazón? ¿Has examinado tu corazón? Porque cuando tú examinas tu corazón y dejas que Dios lo limpie y lo purifique, entonces podrás amar a tu prójimo como te amas tú. Pero si tu corazón está lleno de perversidad y de maldad, de egocentrismo, jamás vas a poder amar al prójimo. Y te tengo una mala noticia: tú crees que te amas a ti mismo, pero tú no te amas. Porque si tú creyeras que te amas, actuarías de diferente manera. Pero la dureza de tu corazón, la habitación de la perversidad y de la maldad y de la severidad en tu corazón por tu religión que tú vives, no te das cuenta que te está llevando por un camino equivocado, que no es la senda de justicia y que no es la senda de verdad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Has dejado que la palabra de Dios penetre en tu corazón, lo examine? Porque eso es la palabra de Dios en tu corazón y en mi corazón primeramente. Dice que es como una espada, es viva y eficaz, más poderosa que una espada de doble filo, que penetra. No solamente penetra en la carne, dice que traspasa los huesos y entra hasta la médula, discerniendo las intenciones más profundas y sacándolas a luz. Muchas personas se te presentan con una cara, con una vestidura de miseria, como los gabaonitas se presentaron delante de Josué. Los gabaonitas eran una nación, era una raza, era una tribu, que cuando oyeron en el libro de Josué todas las obras portentosas que Dios estaba haciendo por Israel y por medio de sus siervos, dice que tuvieron temor de ser también ellos destruidos, e ingeniaron cómo podían ser salvados de la destrucción. Y dice que se vistieron con ropas
viles, aparentando ser miserables. Así mucha gente se te presenta y se te va a presentar. Pero tú y yo, cuando nuestro corazón y el trabajo de Dios se manifiesta, solamente tenemos una cosa que hacer. Hacer el bien, dar de gracia, y ay de aquel cuando tú le has hecho un bien y le has dado de gracia de lo que Dios te ha dado, te pague con un mal. Eso dice la Escritura, ay de aquel que pague con un mal cuando se le ha hecho un bien. Yo, como dijo Pablo, no te canses de hacer el bien. Y aunque te canses, dile Espíritu Santo, yo no quiero hacer otra cosa diferente, porque cuando has sido enseñada e instruida por el Espíritu a tener compasión, a tener misericordia, a que el carácter y la naturaleza de Dios se manifieste en tu vida, tú ya no puedes obrar de otra manera. Y si te cansas, dile Espíritu Santo, vete al mesón. Que Él te ponga el ungüento, las vendas, el aceite y te embriague con el vino nuevo, el vino fresco, para que continúes en el peregrinar haciendo lo que te mandaron a hacer, como el Señor Jesús en Mateo capítulo 12. El Señor Jesús vuelve a encontrarse con un joven, un hombre que estaba endemoniado, lo libera, lo sana, y los religiosos de igual, detrás del Señor Jesús, tramando en su corazón cómo matarlo, cómo deshacerse de él. Cuando estoy leyendo la lección de Mateo capítulo 12, veo la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la provisión de Dios de traernos a la memoria a ti y a mí, hermano y hermana, la importancia de la relación, de la comunión, de la vivencia, de estar con ese oído atento. Porque el Señor Jesús le decía, cuando Él hablaba, enseñaba, decía en varias ocasiones, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla. Cuando yo presto atención, no vivo una vida perpleja, no vivo una vida confundida, porque si yo presto atención a la voz y a la palabra del Espíritu Santo, Él mismo me la enseñará. Él mismo me ayudará a comprenderla. Por eso el Señor Jesús dijo, ahora no entendéis y no te puedo hablar muchas cosas más, pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Ayudador, Él te enseñará, te recordará y aún te hará saber las cosas que el Padre y yo hablamos. ¿No quieres tú conocer los planes de Dios para tu vida? ¿No quieres tú conocer la voluntad de Dios que ya está escrita para tu vida? Porque tu vida tiene un propósito. Somos linaje de Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote administra. No quieres administrar la riqueza de Dios, pero no lo puedes hacer con tus fuerzas. No lo puedes hacer con tu sabiduría. Lo tienes que hacer en la guianza, en la instrucción del Espíritu Santo. Una de las características que Dios, la razón por la que Dios engrandeció al profeta Samuel, es porque el profeta Samuel, cuando él se le reveló el Señor, Él decía, he aquí tu siervo, habla porque tu siervo escucha. Y Samuel hacía lo que Dios le mandaba, igual que tú y como yo. Cuando el Señor lo mandó a la casa de Isaí para ungir a David, él dijo, ay, si Saúl se da cuenta, me va a matar. Reconocía autoridad, respetaba autoridad, pero era necesario también obedecer a Dios. Dios te va a dar la prudencia,
Dios te va a dar la discreción, Dios te va a dar la sabiduría, la inteligencia que tú y yo necesitamos para hacer lo que Él nos manda hacer, mientras tú y yo nos mantengamos atentos a la voz de Dios, a la instrucción de Dios. Ya lo hablamos en Mateo 10, dice que el Señor Jesús le dio instrucciones a sus discípulos. Vayan y sanen, vayan y liberen, vayan y hagan la obra. Y les dio la instrucción específica. Uno de los errores de la religión es que la religión te enseñó a ti a hacer lo que Dios no te mandó a hacer. No es tu pensamiento ni mi pensamiento, ni mi opinión ni tu opinión. Es el escrito está. Todas las cosas ya han sido declaradas por Dios para tu vida y para mi vida, para este tiempo. Yo solamente tengo que dejar que el Espíritu me guíe por esas sendas de justicia, por esas sendas de verdad. Jeremías capítulo 6, cuando el Señor le da la palabra al profeta y le dice, ve y dile a mi pueblo, así dice el Señor, paraos en las encrucijadas, hagan un alto, deténganse, miren cuál es el buen camino. Pueden haber muchos caminos delante de ti, pero no todos te guían a la vida eterna, no todos te guían al descanso ni a la paz, pero el Espíritu Santo, Él te guiará. Él dijo, Jeremías 6, hagan un alto y mira, examina con la sabiduría de Dios si ese camino a dónde desemboca, este otro a dónde desemboca. Porque muchas veces tú y yo podemos caminar caminos que a nuestro parecer nos parecen rectos y correctos y buenos y bendecidos, pero su fin es un fin de muerte. El que siembra para la carne sembrará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. El camino que tú estás caminando, la senda que tú estás caminando, ¿hacia dónde te conduce? ¿Agradar a Dios o agradarte a ti? ¿O agradar a los hombres? Porque si agradas a los hombres y no a Dios, te has convertido en enemigo de Dios. Los religiosos creían que le servían a Dios, pero se habían convertido en enemigos de Dios, porque estaban persiguiendo al justo, al Cordero, al que había sido enviado, al Salvador, al Libertador de Israel en ese tiempo. El tanto conocimiento los envaneció. Como dice la palabra del Señor, que el conocimiento envanece, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero va acompañada de la acción. No es solamente el conocimiento, no es solamente el envanecimiento de nuestra mente, de conocerte todos los libros, de conocerte letra por letra, versículo por versículo, renglón por renglón. Es poner por obra, como Sandy, lo poco que sepas, doblando tus rodillas. Una cosa tú sabes, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha ni lo desprecia. Más al altivo y al soberbio, dice que lo ve de lejos y lo resiste. ¿Tú sabes cuánta gente hay en las congregaciones, en el lugar donde tú te reúnes y en el lugar donde yo me reúno, caídos de la gracia de Dios por una raíz de amargura? ¿Tú sabes cuánta gente soberbia te rodea, que piensan que le sirven a Dios y que alaban y que adoran a Dios, y todo lo que ellos hagan es vano, porque Dios de lejos y los resiste? ¿Qué quiere decir resistir? Cuando yo pongo mi mano y quiero resistir a una persona, ¿qué le estoy diciendo con esta señal de mi mano? No te me acerques, no vengas cerca de mí. ¡Qué terrible condición! Qué terrible condición de los que practican ritos y tradiciones.
como los fariseos en Mateo capítulo 12. Su corazón no se regocijaba de ver que el Señor hacía bien, hacía misericordia y tenía compasión de las multitudes. Ellos tramaban en su corazón. Era un peligro, el Señor era un peligro. ¿Por qué? Porque ya no iban a poder seguir haciendo lo que antes hacían. Hombres vanagloriosos, hombres soberbios, hombres altivos que buscaban su propia gloria, no estaban interesados en el prójimo. Recuérdate la frase: si tú no conoces la historia, tú estás condenado a repetir la historia. ¿Y cómo la vas a repetir? ¿Sirviéndole a las tinieblas? ¿Siendo instrumento de las tinieblas? ¿Prestando tus miembros para las obras infructuosas de las tinieblas? ¿O haciendo buenas obras? Mateo capítulo 5. Vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Yo he determinado, yo he propuesto, yo he dispuesto en mi corazón desear esa comunión para hacer lo que me mandaron a hacer, a pesar de la oposición, a pesar de que los que te rodean tramen matarte. Confía en Dios. Isaías 54:17, ninguna arma forjada prosperará, se levantará. Quizá el cañón te apuntará en la cara. Quizá la pistola o la espada del hombre te apuntará en el vientre, pero no prosperará. Verás la mano de Dios, verás la salvación del Señor. Como dice el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque mi corazón está confiado, seguro en que veré la salvación. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo. Él es el cuerno de liberación. Él es el que sabe poner mis pies como de siervo para remontarme a las alturas. A la altura inexpugnable. Inexpugnable quiere decir un lugar que no se puede conquistar. Cuando tú y yo nos escondemos en el secreto, en el tabernáculo, en las faldas del Señor, de ahí nadie te arrebatará. De su mano nadie te arrebatará. Para que puedas hacer su voluntad y puedas hacer lo que Él te manda a pesar de la oposición. A pesar de los ataques, a pesar de las emboscadas, Dios enloquecerá, ensordecerá, entorpecerá todo lo que se quiera levantar contra tu vida para estorbar los planes que Él te mandó a hacer. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es solo venir con un corazón sincero, dispuesto a agradarlo, dispuesto a hacer su voluntad. Eso es lo que Dios busca, la disposición de nuestro corazón. Y el Señor Jesús, Él lo habló: ejemplo os he dado en todo. Llevad mi yugo, llevad mi carga, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Cuando tú estés cansado o te sientas muy trabajado, no solamente en el cansancio que produce los afanes de ir a trabajar, de ir a desarrollar una labor, sino en lo espiritual. Corre a las aguas, vete a los pastos del buen pastor. Ahí Él te hará descansar, ahí Él te hará reposar. Vete a la cueva. Muchas veces criticamos la cueva de Elías. Pero Elías estaba en un momento de debilidad, pero ahí llegó el Señor a sustentarlo. No solamente con su palabra, sino con pan, con agua. Corre, ve, escóndete en el tabernáculo, en las faldas, para que puedas recibir esa fortaleza de Dios, ese auxilio de Dios primero para ti, para que puedas seguir haciendo lo que te mandaron a hacer. Te voy a dejar con Zacarías capítulo 7 para que veas.
Zacarías capítulo 7, en el versículo 4. Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso en lo que hacen piensan para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó? Cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Negev y la llanura del oeste también estaban habitadas, la palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías y le anunció: así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los semejantes, ni a los pobres. No maquinen el mal en vuestro corazón, como lo han hecho todos estos años. El Señor está reprendiendo en Zacarías capítulo 7 todos esos ritos y esas tradiciones que Israel por 70 años practicaba. Pero el Señor en este capítulo, Zacarías capítulo 7, los está reprendiendo. Porque el Señor sabía que esos ritos y esas tradiciones las estaban practicando, pero ya no era para hacer lo justo y lo correcto delante de Dios. Estaban equivocados, haciendo cosas creyendo que agradaban a Dios, cuando Dios ya estaba muy desagradado de ellos. Lee la Escritura y cuando leas la Escritura examina tu corazón. Espero hayas sido bendecido y te voy a dejar con el Salmo 27, que continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pero anterior a este versículo dice: hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad en la tierra de los vivientes. No vas a desmayar, porque verás la bondad del Señor en tu vida día con día. Bendiciones.